Hola compañeros, compañeras. Bueno, gracias por la posibilidad de permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones, de alguna manera estar presente. Me hubiese encantado estar presencialmente, pero bueno, por cuestiones netamente personales no pude estar hoy en Caleta Olivia. Hoy es miércoles, estamos a 3 días del encuentro provincial de formación política, ahí en la zona de Chacras, en la Unión Vecinal. Felicitaciones a las autoridades del partido de Colina Santa Cruz por la iniciativa. Creemos que es muy importante mantener los espacios de formación y discusión política en un contexto tan complejo, cambiante y con tantos desafíos que nos impone la realidad política provincial, nacional y ni que hablar el escenario internacional. Así que un poco mi aporte, mis reflexiones tienen que ver justamente en ese orden. Llevar para la discusión política del día de hoy algunos conceptos, algunas ideas y algunos componentes que creo que van a ser importante para el día de hoy en términos geopolíticos, nacionales y algunas cuestiones locales. Antes de empezar, bueno, les mando y les transmito el saludo de los compañeros y compañeras de Colina de acá de Buenos Aires. Acá están los compañeros y compañeras muy activos y presentes también e interesados en lo que sucede en Santa Cruz, así que nos parece importante ir generando de alguna manera estos espacios de diálogo para fortalecer la construcción y apuntalar el partido, que ya tiene 12 años de construcción y de lealtad incondicional a la conducción de Néstor en su momento, Cristina, y que la compañera Alicia lo lleva con tanta fuerza y voluntad. Un poco para empezar la charla o las reflexiones, me interesaba caracterizar el contexto mundial desde el punto de vista geopolítico y empezar con la primera reflexión o el primer diagnóstico, y es que hoy como humanidad atravesamos una profunda crisis en términos civilizatorios, crisis que se expresa y se hace evidente en lo político, en lo cultural y se expresa con mucha contundencia en lo ambiental, ¿no? Y es una crisis que tiene sus motivos, pero para que tengamos dimensión del escenario geopolítico y los cambios que se están sucediendo a nivel global, hay que hacer una comparación quizás histórica con otros momentos similares en la historia, y uno encuentra en la historia contemporánea reciente procesos geopolíticos de cambio similares, como fue por ejemplo el tránsito del imperio o la caída del imperio español y el surgimiento del imperio inglés allá por el siglo y consolidación del imperio inglés por el siglo XIX, la misma caída del imperio inglés después de la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de Estados Unidos como potencia y la imposición del dólar como moneda universal, es decir, caída de la libra y surgimiento del dólar. ¿No? Si uno quiere comparar, esos dos momentos serían similares en relación a los cambios de las placas tectónicas de la geopolítica, cómo se está moviendo hoy el mundo, similar a esos procesos históricos. Eso para tener una idea de la dimensión y profundidad del momento que estamos atravesando como humanidad. Y esta crisis se expresa básicamente por la tensión o por el choque, si se quiere de alguna manera, de dos formas, dos maneras, dos sistemas de entender nuestro sistema mundo. Por un lado tenemos la visión que se denomina unipolar,
ese modelo conducido por la hegemonía neoliberal financiera, que en términos de países la conduce Estados Unidos con Europa. Y por otro lado, hay una visión del mundo y articulación y propuestas desde lo económico en lo que se denomina la visión multipolar, donde básicamente son dos países quienes impulsan ese nuevo modo de ver el mundo, que es Rusia y China. Ahora bien, el modelo impuesto por el neoliberalismo financiero, en complicidad o de la mano de la OTAN como fuerza militar disciplinatoria y represiva también, ese modelo, si uno ve y analiza los resultados, ve que lo único que ha generado es una concentración de la riqueza exponencial. Más del 90% de la riqueza mundial hoy se encuentra concentrada entre un 5 y un 10% de la población, que es un modelo civilizatorio que es opresivo, que no permite el desarrollo y bienestar de los pueblos, sino que abona a una idea de un claro posicionamiento y conducción de los procesos políticos de la mano de grandes corporaciones financieras que llegan a tener o tienen mucho más poder que los estados nacionales. Y si uno compara básicamente cuál es la diferencia entre la visión unipolar, occidental, anglosajona, como se le dice, y esta nueva mirada multipolar, uno encuentra en el rol del Estado y la presencia del rol del Estado en la economía y en la política como la principal diferencia. Por un lado, el modelo neoliberal financiero propone un Estado mínimo, donde sea el propio mercado o el libre mercado el que conduzca el proceso económico, y por el otro lado la visión multipolar, que propone otros marcos de cooperación y de solidaridad entre los pueblos, propone una presencia del Estado mucho más activa, presente y promotora de condiciones económicas más igualitarias que lo que genera la propia dinámica del libre mercado. Es justamente la visión unipolar la que se encuentra en crisis. Recordemos que el modelo neoliberal se expande y se hace hegemónico a nivel mundial en los años 90, de la mano del consenso de Washington, que justamente planteaba que el Estado debía cumplir un rol mínimo en los desarrollos nacionales, y toda esa ola de privatizaciones y demás, que bien ahí podemos tenerla presente en la zona norte de Santa Cruz, ya que estamos en Caleta, Olivia, con lo que fue toda la privatización, por ejemplo, de YPF y todas las consecuencias que eso trajo en términos de empleo, económicos y sociales, en este caso para la zona norte de Santa Cruz, pero así fue también con las consecuencias negativas para todo el país. Ese modelo que se expande a partir de la caída del muro de Berlín, se consolida durante los 90, encuentra su primer crisis interna, de los propios bloques internos de ese neoliberalismo financiero. Se expresa en lo que todos conocemos y bueno, los que tenemos más edad lo recordamos y lo tenemos muy presente, cuando fue la caída de las Torres Gemelas, que bueno, hay toda una corriente de pensamiento que dice que fue el autoatentado por parte del propio Estados Unidos, pero bueno, eso está en discusión. La realidad que a partir de la caída de las Torres Gemelas ellos emprenden toda una avanzada sobre Medio Oriente en búsqueda de los recursos hidrocarburíferos de toda esa zona del mundo. Esa fue la primera crisis interna que tuvo el modelo neoliberal financiero, la globalización financiera también, como se le dice, y encuentra ya así una crisis más profunda en el año 2007-2008, cuando fue la crisis financiera o de las burbujas financieras con la caída de Lehman Brothers. En ese momento, y ese es un punto importante, es cuando China
rompe ahí de alguna manera ese vínculo, esa sociedad que tenía con el modelo, y empieza a articularse otro tipo de modelos de integración y de cooperación en lo que se constituye hoy en día como los BRICS, ¿no? Que es una integración económica y de cooperación, sí, fundamentalmente económica más que política, económica, entre Rusia, India, Brasil y China, ¿no? Recordemos algunos datos importantes a tener en cuenta. Solamente China y la India representan casi el 40% de la población mundial. Fíjense la importancia de esos dos países, ¿no? Y cómo eso gravita en el desenvolvimiento de la economía global, sumado a bueno, los notables avances tecnológicos, la revolución tecnológica que se está dando en los países de Asia y de Euroasia también. El poderío militar de Rusia y demás. Esa alianza, esas nuevas alianzas desde un marco de la multipolaridad es lo que está en tensión y es el motivo, ¿no? del enfrentamiento entre esas dos grandes regiones. Por eso también se habla de un bipolarismo, que sea una bipolaridad regional, es decir, dos grandes regiones geopolíticas y geográficas disputando hegemonía, ¿no? A nivel global. Y ese punto, y el punto hoy más evidente el emergente, si se quiere, de ese conflicto se expresa hoy en el mundo en términos bélicos con la guerra en Ucrania, porque la guerra en Ucrania no es un conflicto que data ya del año 2014, pero que hoy expresa ese choque de visiones del mundo y choque hegemónico de dos hegemonías que encuentra su expresión justamente en Ucrania. Con lo cual el conflicto bélico en Ucrania no es probable que tenga una resolución de corto plazo. Hay algunos analistas geopolíticos que dicen que bueno, Kiev se constituye hoy como el muro de Berlín del siglo XXI, como expresión y encuentro, choque y síntesis de ahí de alguna manera de estas dos maneras de ver el mundo, y con lo cual es un conflicto que está llamado a posiblemente durar varios años. Así que bueno, eso como panorama geopolítico de las principales, o la principal tensión o contradicción, si se quiere, que se está dando en la escala global. Latinoamérica. Esta disputa por la hegemonía a nivel mundial entre la visión unipolar, que sería la hegemonía o el neoliberalismo financiero, y esta nueva mirada multipolar, atraviesa a toda la realidad política latinoamericana y plantea a Latinoamérica también, en territorio latinoamericano, un escenario de disputa, ¿no? Y ahí bueno, vemos como desde el año, a partir del 2010, 2011, esta mirada unipolar del mundo empezó a tener distintas expresiones políticas en Latinoamérica, y el corolario de eso, bueno, fueron distintos golpes, algunos golpes más tradicionales, como fue el golpe a Bolivia, donde se discutió el litio y se discutió la posibilidad de la salida y la integración al Pacífico por parte de Bolivia. Eso fue el golpe, ese fue el motivo del golpe. La destitución de Dilma Rousseff, lo que sucedió en Ecuador, o la propia llegada del neoliberalismo financiero en términos democrático y por los votos, como fue en el caso nuestro en Argentina, que bueno, es la primera vez en la historia política de nuestro país que la derecha tradicional de Argentina no accede a través de otro partido al poder o en términos de coalición, sino que directamente llega por los votos. Y llega y se hace cargo nada más ni nada menos que de la conducción del Estado Nacional, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires. Los mayores presupuestos, si se quiere, de todo nuestro país. En los últimos años en la región, los gobiernos, si se quiere,
progresistas, los movimientos progresistas vuelven a recuperar protagonismo de cara a la conducción de los estados nacionales y empezamos a ver procesos importantes de recuperación en el marco democrático y popular en Chile, en Colombia, en Perú. Bueno, la misma recuperación de Bolivia después del golpe con el gobierno de Arce, la reciente victoria de Ignacio Lula da Silva, y lo importante para la región de que el compañero Lula esté nuevamente al mando del Estado brasilero, empieza a configurar una nueva realidad política latinoamericana. Ahora bien, a diferencia del proceso político de la década ganada, donde estaba Chávez, Néstor, el propio Lula, encontramos la consolidación de fuerzas políticas conservadoras, neoliberales, en lo cultural y en lo político, que plantean una fuerte resistencia y condicionamiento a los avances de medidas de tipo redistributivas o igualitarias y que condicionan el desarrollo de estos gobiernos. Y acá vale también una discusión interesante, también para que se discuta en estos espacios de formación como se está dando ahora en Caleta Olivia, de estas categorías que usamos de derecha y izquierda. Son categorías que no son nuestras, son de hace 2 siglos atrás y eurocéntricas. No llegan, son categorías que no llegan a explicar la complejidad del fenómeno político que acontece en la realidad. Porque en definitiva estos procesos políticos que le decimos progresistas, lo que intentan es poner al Estado en un rol protagónico. En cambio, los proyectos conservadores o neoliberales lo que intentan es retrotraer la participación del Estado y tener un Estado absolutamente mínimo, que no intervenga en las grandes decisiones, sobre todo económicas ni estratégicas de los Estados. Yo creo que esa es una categoría que explica más que simplemente decir izquierda o derecha, porque esos términos no explican todo lo que está realmente aconteciendo. Un punto podría ser, para identificar estos procesos, que los gobiernos que nosotros decimos progresistas insisten con la idea de que la conducción del proceso económico sea liderada por el Estado, y en cambio las posiciones más conservadoras, o que se dicen los libertarios de ahora, proponen justamente una libertad absoluta del mercado y un espacio mínimo para el Estado. Como decía recién, este surgimiento de fuerzas reaccionarias, conservadoras, violentas y autoritarias hacen que la tensión o la contradicción principal que hoy atraviesa Latinoamérica y en particular nuestro país no sea, como lo planteábamos en el año 2015, democracia o corporaciones, sino que hoy la tensión o contradicción principal se expresa en democracia, respeto a los derechos humanos y defensa de la vida, básicamente, y por el otro lado un proyecto de autoritarismo prefascista y neoliberal financiero. Entonces, esa es la contradicción principal que hoy nos cruza como país y nos cruza como patria grande. Esta tensión creo que es importante marcarla, señalarla y ubicarla ahora para la discusión, para la formación del día de hoy, porque nos permite ordenar el territorio de alguna manera político sobre el cual desenvolvernos y sobre el cual plantear posibles acuerdos o alianzas, porque acá, y ahora lo vamos a charlar un poquito después, pero lo que está en juego es justamente la vía democrática en nuestro país. Nos parece importante también señalar, y ya casi vamos a hacer un poquito de historia, ubicar así en grandes rasgos, explicar y caracterizar los principales bloques políticos y económicos que están en disputa en la Argentina,
y quiénes son las representaciones políticas de esos bloques. Hay tres bloques históricos en Argentina, más que todo que se consolidan a partir de la mitad del siglo pasado, que son los siguientes. Uno es el bloque nacional popular, que la conducción de ese bloque hoy la lleva adelante en términos políticos nuestra querida Cristina. Ese bloque incluye al Movimiento Nacional Popular, incluye al Movimiento Obrero Organizado, incluye a las pequeñas y medianas empresas o a las grandes empresas de capital nacional. Es un bloque que está fuertemente ligado a la producción nacional y al mercado interno argentino, al consumo interno argentino. Ese es un bloque. Después hay otro bloque que lo podemos denominar el de los grupos económicos locales, que son los grandes capitales que tuvieron su origen en lo que denominamos la oligarquía terrateniente argentina, que después diversificó sus excedentes agrarios y ganaderos y lo puso en industrias vinculadas a su sector. Es un sector fuertemente vinculado a la exportación y al mercado externo, con algunos o muy pocos vínculos con el mercado nacional, y que es el bloque que siempre desempató los equilibrios o que inclinó la balanza para que los procesos políticos y económicos de nuestro país vayan por un lado o para otro. Y un tercer bloque es el bloque neoliberal financiero, es el que se instaura a partir del genocidio y que necesitó un genocidio para instalarse en el año 76, y es fundamentalmente el grupo constituido por capitales extranjeros, algunos vinculados a las industrias o sectores de los commodities y energéticos, y que tienen en su núcleo al sector financiero internacional. Estos tres bloques tienen hoy y tuvieron sus representaciones políticas, es desde donde se da, desde donde se fundamentan muchas de las alianzas también y frentes políticos en la Argentina. En estos tres bloques, el nacional popular, los grupos económicos locales y el bloque neoliberal financiero, también tienen al Estado como su rasgo distintivo en relación a lo siguiente. El bloque nacional popular necesita indefectiblemente un Estado presente, activo, promotor, presente en las principales actividades económicas y liderando los procesos económicos, como regulador y árbitro también entre los grandes grupos de poder. Los grupos de poder económico que requieren un Estado mínimo que les garantice sobre todo seguridad y justicia, y el bloque neoliberal financiero que pretende prácticamente que no haya Estado. Así que de más Estado a menos Estado gira un poco la balanza de cómo uno puede llegar a definir de esa manera a estos bloques. La llegada en el 2015 del neoliberalismo financiero, expresado políticamente por el PRO, Cambiemos y en la figura de Mauricio Macri, nosotros ya en aquel momento sabíamos, lo caracterizábamos como el proyecto de la deuda. Estábamos convencidos de que ese proyecto, si llegaba a la Argentina, iba a poner de rodillas y iba a condicionar con deuda financiera a nuestro país. Y efectivamente eso sucedió. El proyecto de Cambiemos, además de endeudarnos de una manera inescrupulosa, mintió al pueblo argentino en un contrato electoral que nunca cumplió. Dijo venir por la reducción de la pobreza o pobreza cero y la incrementó. Vino a decir que iba a reducir la inflación y la aumentó. Encontró un país desendeudado y lo endeudó. Y lo endeudó de una manera absolutamente irresponsable. Porque lo que nos sucedió con la deuda del Fondo Monetario Internacional es tremendo en términos geopolíticos, sobre todo. Porque fue un préstamo político. Bueno, hace muy poquito, hace unos días ya Melconian directamente ya lo reconoce, que
El préstamo, el Fondo Monetario Internacional se lo da a Macri para ganar las elecciones. Pero el daño más grande es que nos quitó mucha autonomía en relación a definir nuestro posicionamiento geopolítico de cara al siglo XXI. Es decir, además de habernos endeudado en 44.000 millones de dólares, con dólares que no fueron al sistema productivo ni fueron a las inversiones, sino que se utilizaron para la fuga, les permitió a estos grupos económicos locales fugar los excedentes y no invertirlos en el sistema productivo ni inversiones en obra pública, nos condicionó a la hora de definir nuestro posicionamiento en esta tensión que ubicamos al principio entre la visión unipolar y la visión multipolar. Ahí uno de los daños, dos grandes daños, digamos, una deuda que no la vimos reflejada en términos reales, sino que se utilizó para la fuga, y por otro lado, que esto no se habla tanto, es el condicionamiento geopolítico que nos impuso, que nos imprimió una deuda de esa magnitud. Con lo cual, la experiencia política de Cambiemos, tanto en la ciudad de Buenos Aires, que demuestra su permanente ineficiencia en la imposibilidad de reducir cualquier tipo de desigualdad con uno de los presupuestos más importantes de la Argentina, que además subejecutan, demostró su absoluta inoperancia en favor de los intereses populares, porque fueron muy funcionales a los intereses de los grupos concentrados y por eso los apoyaron y los siguen apoyando, pese a que también les fue mal a muchos de ellos. Son ineficientes en lo local, en la ciudad de Buenos Aires, y fueron absolutamente inoperantes en la conducción del Estado Nacional y de la provincia de Buenos Aires. Porque también, valga la aclaración, Macri no solamente endeudó al Estado Nacional, sino que endeudó a la mayoría de los estados provinciales, con deuda en dólares. La llegada del Frente de Todos en el 2019 implicó una coalición, ¿no? Y en esto que hablábamos de los bloques, implicó una coalición de bloques económicos también, que como decíamos, se constituye entre una alianza del bloque nacional popular y también sectores de los grupos económicos locales que fueron muy perjudicados, si se quiere, con el neoliberalismo financiero. El Frente de Todos, cuando asume, se encuentra, bueno, con un Estado absolutamente endeudado, con el sistema de salud sanitario destruido, con las economías regionales también desarticuladas y muy golpeadas, y se encuentra a los pocos meses con una pandemia sanitaria también, que implicó también un gran esfuerzo del Estado para sostener y salvar vidas, y también para sostener el sistema productivo y los puestos de trabajo. Sumado a eso, el Frente de Todos tuvo que enfrentar una guerra, si se quiere, que ya lo explicamos recién, que implicó alrededor, por lo que dicen, unos 5.000 millones de dólares en términos de costos. En Argentina también se constituye y toma fuerza y se consolida todo un espacio político reaccionario, conservador, neoliberal en lo cultural, que toma y empieza a hacer uso de la violencia como herramienta política. Y este es un tema, un problema sobre el cual debemos también reflexionar mucho y entender el origen del odio en nuestro país y la utilización del odio como instrumento de la política, para caracterizar y entender cuándo empezó este odio y por qué se utiliza ese odio. Los discursos de odio en nuestro país. Siempre los sectores del poder en la Argentina ubicaron en el pueblo y en los sectores populares como los violentos. Siempre la violencia fue depositada en el lugar de los marginados, de los excluidos, de los pobres, y sobre eso cayeron todos los estigmas y adjetivaciones. Ahora bien, la realidad es que el origen del odio no está en los sectores populares. El origen del odio nace desde la propia incapacidad, desde la propia imposibilidad
de la falta de inteligencia y de la falta de propuesta de los grupos de poder económicos concentrados, históricos en nuestro país, los dueños de este país, que no han podido, no han sabido o no han querido poner arriba de la mesa de la discusión política un proyecto de país que incluya a todos y a todas los argentinos y argentinas. Es de esa imposibilidad que ellos proyectan el odio como su propia incapacidad para resolver los problemas estructurales de nuestro país. Y ese odio se expresó a lo largo de toda nuestra historia. Sobre todo, si se quiere, vamos a tomar un corte desde el siglo XIX, cuando combatieron a todos los caudillos federales y las economías del interior profundo de nuestro país. Durante todo el siglo XX, con la complicidad de las Fuerzas Armadas, recordemos ya que estamos en Santa Cruz, las huelgas del 20 y el 21, cuando masacraron y fusilaron a todos los peones rurales, que continuó con el bombardeo a la Plaza de Mayo, las persecuciones, los posteriores fusilamientos, la propia proscripción del partido mayoritario, los crímenes de la AAA, de Trelew, y ni que hablar lo que sucedió en el genocidio del año 1976. Ese es el modo, ese es el instrumento que tuvo el poder de Argentina y tiene ante la propia imposibilidad de ellos de proponer un modelo de país distinto. Porque lo que proponen no es un modelo de país, sino que persisten e insisten en un proyecto de semicolonia. Y encuentran siempre como la causa de los problemas al peronismo. Y entienden que persiguiendo, encarcelando, fusilando, desapareciendo, armando causas judiciales, judicializando la política, creen que van a poder disciplinar al peronismo, o su mayor deseo, que es su total aniquilación. Y estos sectores del poder en la Argentina no comprenden una cosa, que el peronismo, como fuerza política viva, va a existir siempre que haya un pobre, que haya excluidos, que haya marginados, que haya oprimidos, que haya negados y que haya desigualdad en nuestro país. Porque es el rol del peronismo representar al pueblo que sufre, al pueblo marginado, y reivindicar cualquier tipo de injusticia que se esté produciendo en nuestro país. Por eso, si quieren aniquilar al peronismo, construyan o ofrezcan, pongan en la mesa de la discusión política un proyecto de país que nos incluya a todos y a todas, y que reine el amor y la igualdad. Cuando reine el amor y la igualdad, seguramente el peronismo pierda su razón de ser. Bueno, hecha esta reflexión en relación al origen del odio y por qué se utiliza el odio, hay un montón de conquistas que el neoliberalismo no pudo desarticular y que tampoco el odio puede destruir. Por eso me gustaría señalar algunas de las conquistas de la década ganada que persisten hoy en día, y yo creo que son la base o las herramientas, si se quiere, fundamentales para pensar la política de cara a lo que viene, ¿no? En primer lugar, lo que el neoliberalismo no pudo en los 4 años de Macri fue borrar de alguna manera la conciencia de patria grande que supimos conseguir con las presidencias de Néstor Kirchner, de Cristina, Lula, Chávez, Correa, el Pepe Mujica. Recuerden que antes
esto para los que somos más grandes, tenemos más edad, más juventud acumulada, antes del 2003 a nosotros no seguíamos tan de cerca o no lo sentíamos tan propios a los procesos políticos, sociales o culturales que se daban en otros países. Y hoy estamos absolutamente atentos y atentas a lo que sucede en Colombia, a lo que sucede en Ecuador, casi como si fueran provincias, ¿no? De nuestra gran patria grande. Y ese es un logro cultural fundamentalmente, sobre el cual nos da una base muy importante ahora que estamos recuperando nuevamente la conducción de muchos de los estados latinoamericanos, para fortalecer la CELAC, volver a reflotar la UNASUR o empezar a discutir propuestas como una que hay muy interesante, que es la creación de un banco central latinoamericano, que eso le daría muchísima fuerza a nuestras monedas y permitiría el financiamiento de grandes proyectos de desarrollo de inversión para nuestra región. Pero volviendo, la conciencia de patria grande es un logro cultural que el neoliberalismo no ha podido destruir. Otra conquista es el nivel de conciencia social que hemos logrado en relación al rol del Estado. Por más que haya una avanzada permanente mediática de los grupos concentrados de decir que, y de hecho el propio Macri ahora no se cansa de decirlo, que volvería a privatizar aerolíneas o las FJP, permanentemente están con eso. Creo que nuestro pueblo entendió de la importancia del rol del Estado en la economía, en la participación de áreas estratégicas para el desarrollo económico, y fundamentalmente valorizó mucho la presencia del rol del Estado en lo que fue la pandemia y en la atención de la crisis sanitaria más importante que ha vivido la humanidad y lo que ha vivido nuestro país. Otra gran conquista estructural, casi que define la identidad de nuestro espacio político, es la memoria, la verdad y la justicia. Ellos se encargaron permanentemente de denostar, denigrar y de evaluar toda la política de derechos humanos que supimos conseguir de la mano de las madres, las abuelas, y que la hizo Néstor y Cristina política de Estado. Recordemos lo sucedido con el 2x1, cuando intentó la Corte Suprema reducir las penas a los genocidas. El pueblo inmediatamente salió a la calle y le puso un límite al avance conservador de la derecha. Y lo hace y lo expresa en cada 24 de marzo, inundando las plazas de nuestro país. Ese es un gran logro que, si bien está en disputa, sigue en disputa porque ellos pretenden permanentemente echar atrás las políticas de memoria, verdad y justicia. Ese también es un logro que se inscribe como logro cultural en nuestro país. Y otra gran conquista también es haber mantenido intacta la verdadera identidad del peronismo, porque recordemos que hasta Néstor Kirchner el peronismo había sido vaciado de su verdadera identidad. Recordemos lo que sucedió en los 90, un peronismo cómplice del neoliberalismo. En cambio, en estos últimos años, desde el 2015 hasta acá, pese al gobierno de Macri y todas las barbaridades que hicieron en nuestra patria, el peronismo ha sabido mantener su verdadera identidad, mantener sus banderas y entender que las banderas históricas no se negocian. Esa identidad que devolvió Néstor, que reivindicó Cristina, sigue presente hoy en día y es una gran bandera sobre la cual debemos apoyarnos y levantarla. Sí es importante también, ya que estamos en una jornada de reflexión y discusión, no así de algunos dirigentes que fueron cómplices, gobernadores de algunas provincias que durante los 2 primeros años avalaron y convalidaron muchas de las iniciativas del macrismo, dando paso después a
y generando las condiciones, por ejemplo, en lo que fue una malísima negociación con los fondos buitres que tanto presionaron a Cristina, convalidaron ese tipo de políticas que después desembocaron en la llegada del Fondo Monetario Internacional. Por eso, estando ahora en esta charla en Santa Cruz, creo que debemos reivindicar también el rol de nuestra gobernadora, de la gobernadora y compañera y conductora de Colina, la compañera Alicia Kirchner, que pese a los embates, persecuciones, estigmatizaciones, intentos destituyentes y todo tipo de apriete que se puede imaginar, ella mantuvo intacta su coherencia, su lealtad con el peronismo, con la provincia de Santa Cruz y con la memoria de Néstor Kirchner. Bueno, hasta acá hemos hecho una caracterización, si se quiere, del escenario geopolítico, las principales tensiones, la principal contradicción que atraviesa el escenario nacional entre democracia y autoritarismo, que no solamente sucede en Argentina, sino que cruza a toda Latinoamérica. Identificamos también lo que implicó el macrismo, que dijo venir a resolver los problemas de nuestro país y los agravó y nos dejó una deuda que condena el futuro de generaciones de argentinos y argentinas. Pero creo que también es importante, además de la caracterización, enumerar o identificar también desde el partido, ¿no?, desde nuestro rol como partido político, los desafíos que tenemos, algunos de los desafíos que tenemos en esta etapa política que debemos transitar en el mediano y largo plazo. Un primer desafío, creo que esto es como militantes, debemos siempre hacer un ejercicio permanente del pensamiento crítico. Siempre creo debemos mantener una reflexión del pensamiento crítico y de la acción crítica, que obviamente un pensamiento crítico deviene en una acción crítica, pero debemos primero empezar a hacer una crítica de nosotros mismos. ¿Qué hacemos de lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Hay que descolonizar la mirada también. Nosotros estamos atravesados por todo un andamiaje cultural, histórico, político, eurocéntrico, que a veces, como charlábamos recién de estos conceptos de derecha, izquierda y demás, que poco ayudan, hay conceptos que poco ayudan para transformar realmente la realidad. Entonces uno permanentemente debe estar mirando de forma crítica su quehacer militante, su práctica política cotidiana y demás. Antes de criticar al otro o la otra, critiquémonos nosotros mismos. Y en esta crítica es importante siempre de pensamiento. La crítica siempre tiene que estar sujeta a ideales, ¿no? Siempre. Porque estamos en una etapa absolutamente polarizada en lo político, donde debemos ser fuertemente consecuentes con nuestra ideología. Hay muchas decisiones que vemos de espacios económicos, fundamentalmente de nuestro país, que no responden a una racionalidad económica. Entonces, cuando no hay una respuesta desde la racionalidad, vemos, identificamos que esa respuesta se basa en un paradigma ideológico. Y para esto voy a traer un ejemplo. Hace muy poquito se hizo el coloquio de IDEA, donde reúne a las principales empresas y grupos económicos de la Argentina, el coloquio de IDEA, bajo la consigna ceder para crecer, donde siempre le piden al pueblo que ceda y no ellos, o a la política que ceda. Y siempre en ese tipo de coloquio lo fundamenta un mito, que es el mito neoliberal financiero. Pese a que esos grupos económicos en su mayoría fueron perjudicados por ese mismo neoliberalismo que ellos declaman sostener, que parece contradictorio, pero es el sustrato de donde ellos toman las decisiones. Entonces ahí vemos que muchas veces no entendemos el porqué de muchas decisiones, o decisiones hasta políticas de los sectores medios de nuestro país, que no se fundamentan en la racionalidad económica, pero se fundamentan cultural e ideológicamente sobre un paradigma distinto sobre el cual nos apoyamos aquello que sostenemos, como decíamos al principio, el bloque nacional popular. Aferrados a nuestras ideas, muy fuertes, sujetados muy fuertes a nuestras ideas, después sí debemos construir con mucha amplitud
y diversidad el camino para alcanzar esos ideales. Otro gran desafío que tenemos, compañeros y compañeras, es no podemos ser víctimas del desánimo permanente que agitan los grandes medios de comunicación, con falsas encuestas malintencionadas desde las redes antisociales, porque no son las redes, no son sociales, son antisociales. Tenemos que darle batalla al algoritmo, como decimos, porque están reflejando una realidad que no es completamente como la diagnostican los grandes grupos de comunicación, que lejos de informar, desinforman y forman opinión absolutamente interesada con sus intereses económicos. Y además muestran siempre una realidad porteñocéntrica, es decir, no muestran todo lo que está sucediendo en nuestro país, con lo cual es información malintencionada y recortada a una zona geográfica y no explica toda la realidad nacional. Esa insistente política del desánimo debemos batallarla, y ese sí que es un gran desafío que tenemos como militancia, que tenemos como pueblo. No nos pueden convencer de que ya perdimos las elecciones, eso es inviable, no tenemos que darle lugar a eso, y lo que menos tenemos que hacer es regalarle la utopía. La utopía es ese no lugar, utopía, no lugar en la realidad, pero sí en lo real de nuestros pensamientos y nuestras ideas, con lo cual regalarle la utopía es regalarle nuestras ideas. En una batalla de ideas lo que menos tenemos que hacer es perder nuestra principal arma, que son nuestras ideas, nuestro espíritu. El desánimo es no tener alma. No podemos regalarle el alma y nuestra verdadera libertad a los grupos de poder en la Argentina. Y contra eso hay que combatirla, hay que estar en el territorio fundamentalmente, y tenemos que hacer de la práctica militante una cuestión de saldo, de generar permanentemente saldos organizativos. Como dijo el general, la organización es la que vence al tiempo, y vencer al tiempo significa dejar organización en el territorio. Y cuando me refiero a organización en los distintos ámbitos, en las escuelas a partir de la formación de los centros de estudiantes, en el trabajo a partir de la participación sindical, en lo territorial participando en las comisiones de fomento, en los clubes, en las uniones vecinales, por ejemplo la de la zona de Chacras donde estamos ahora. Yo si bien estoy lejos, pero estoy de alguna manera ahí. Es estar en el territorio y escuchar permanentemente al vecino, a la vecina, al otro, a la otra, que comparten nuestra realidad, y de esa forma construir la realidad desde el territorio. Ahí no hay forma de que nadie te engañe, nadie te venda. No puede ser que le creamos más al algoritmo y a las redes sociales, o a lo que nos transmiten los grandes medios de comunicación, a lo que nosotros vemos todos los días en nuestra realidad más cotidiana. No nos puede vencer el desánimo. Justamente lo que tenemos que hacer es construir de abajo hacia arriba organización, y esto es parte de la identidad de Colina, si se quiere, porque Alicia siempre nos invitó a construir desde lo territorial y desde abajo hacia arriba, y desde abajo hacia arriba desde el territorio dar las grandes discusiones a la superestructura. Los grandes cambios siempre vienen de la mano del pueblo y de la mano del territorio y de la participación política, porque el desánimo es perfectamente funcional al neoliberalismo y al mantenernos desunidos. Por eso recién decía, bueno, empecemos con la militancia sindical en nuestro trabajo, y también la militancia sindical tiene que ser abierta y participativa, y tiene que también traspasar los límites sectoriales o corporativos, si se quiere, porque, por ejemplo, lo que vimos el último 17 de octubre, donde se hicieron 3 conmemoraciones en 3 lugares distintos, vimos que en 2 lugares se ponían las listas y el protagonismo individual por sobre lo colectivo, y solamente en la Plaza de Mayo sí se planteó una propuesta desde el movimiento obrero en relación a qué modelo de país queríamos. Esas grandes discusiones o esas fracturas que se dan en la superestructura son funcionales al neoliberalismo, y no lo podemos permitir. Y entonces esas discusiones debemos darlo de manera organizada en el territorio, en las bases sindicales, en las bases territoriales,
territoriales, en las bases populares, para que después sean reflejo de esa unidad que se da en los territorios, se dé en la superestructura. Después, otro gran desafío que tenemos como militancia política es el diálogo, construir los canales de diálogo con nuestras juventudes. No podemos tampoco partir del diagnóstico de que todos los jóvenes están con Milei, que los jóvenes no les interesa la política, de que los perdemos a los jóvenes porque somos malos comunicando en las redes sociales o porque no estamos en las redes sociales. Esos son apariencias. Lo fundamental pasa por otro lado, si queremos construir un diálogo con los jóvenes, justamente para que haya un diálogo, tiene que haber dos. Entonces debemos considerar sujeto a los jóvenes y escuchar a los jóvenes. Yo creo que debemos doblemente doblar la escucha hacia lo que a ellos les suceden, para saber qué están pensando, qué propuestas tienen, qué iniciativas tienen, y acompañarlos. Y como dirigencia militante del partido también, mostrar siempre una ética de la lucha, y sobre todo mostrar coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Cuando la juventud ve coherencia, ve firmeza, ve una ética de la lucha, naturalmente acompaña. Yo estuve hace unos días en Tecnópolis, que conmemoramos los 45 años de las abuelas de Plaza de Mayo. Miles y miles de jóvenes entre 15 y 20 años ovacionaron a las abuelas de Plaza de Mayo. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Qué ven? Y la juventud ve ética, ve coherencia, ve espíritu de lucha, ve el no ceder en la idea, y ve espíritu y ve la vida, en definitiva. Y yo creo que ese es el gran punto a la hora de dialogar con nuestros jóvenes. Yo recuerdo, y esto voy a traer una anécdota histórica, pero no tan histórica, la participación masiva de los jóvenes en la política en los últimos años se dio a partir de la resolución 125, esa gran discusión que tuvimos con los sectores concentrados de la renta, cuando discutimos la renta agraria extraordinaria de nuestro país. Y ese conflicto, que se prolongó durante casi 3 meses, si bien lo perdimos en el Congreso, ¿se acuerdan la votación del no positivo de Julio Cobos? Dejó un saldo muy importante, y que fue la participación masiva a partir de ese hecho de los jóvenes en la política. ¿Y qué vieron los jóvenes? ¿Por qué se acercaron los jóvenes? Las jóvenes. Está Chachi por ahí, para que no me rete. Las jóvenes vieron firmeza, vieron convicción, vieron ética y vieron un no renunciamiento a los ideales. Entonces, cuando a la juventud se la convoca desde ese lugar, participa y la podemos incluir. Esta es una reflexión, nada más, lo pongo como desafío, pero creo que debemos tenderle los puentes a los jóvenes. Ellos y ellas nos necesitan, y nosotros necesitamos a ellos para construir realmente una patria grande. Y por último, otro desafío, y esta es una opinión, si se quieren, personal, o una reflexión personal. Creo que lo que aconteció el 1 de septiembre con el intento de asesinato y de magnicidio a nuestra querida Cristina, a nuestra vicepresidenta y 2 vicepresidentas, creo que nos tiene que llamar a un profundo debate y proceso de reflexión en todo el país, por lo que sucedió y por lo que no sucedió si esa bala salía, que hubiese sido terrible, tremendo. Yo creo que eso nos debe hacer reflexionar y empezar a construir canales de diálogo con otras fuerzas políticas que se entienden democráticas, para que en esta contradicción entre democracia y respeto a los derechos humanos, y en definitiva de respeto a la vida
y por otro lado el autoritarismo, la violencia, el neofascismo y el neoliberalismo, yo creo que es momento, después de lo que sucedió el 1 de septiembre, que lo que se intentó prácticamente es romper ese acuerdo del consenso democrático que recuperamos a la salida de la dictadura militar, es empezar un diálogo sincero, constructivo y realista con el radicalismo. El radicalismo como una de las principales fuerzas políticas nacionales, y me refiero más al radicalismo territorial, a ese radicalismo que está con los pies en el barro, en el territorio, y no con los pies en la superestructura o aliada a algún que otro interés geopolítico internacional. Con ese radicalismo creo que como militantes debemos darnos el espacio y el tiempo para discutir justamente el peligro de la ruptura del consenso democrático en nuestro país. Yo creo que la película 1985 de Santiago Mitre, que merecería todo otro espacio de discusión, que no es el momento, sino ya lo estoy cansando seguramente, no sé cuántos minutos voy. Creo que la película 1985 invita a ese encuentro con ese radicalismo que supo decir nunca más, que bueno, que si ven ahí en la película falta pueblo, sí hay una intencionalidad de decir nunca más al fascismo en nuestro país, y yo creo que es un buen momento como para empezar a discutir las bases de un posible acuerdo nacional para la democracia con esas fuerzas que se dicen democráticas y dicen reivindicar a Alfonsín, como sucedió hace unos días, que se reunieron para conmemorar a Alfonsín en la convención de los radicales. Yo creo que el diálogo entre las unidades básicas y los comités, en reflexión a esto, al peligro de la posibilidad de ruptura del consenso democrático, y empezar a discutir los grandes temas nacionales que tienen que ver con qué modelo económico de país queremos, qué modelo de justicia queremos en el marco de un Estado de Derecho y respetuosa de los derechos humanos, lejos del lawfare, qué economía queremos, qué justicia queremos, y fundamentalmente cuál va a ser el posicionamiento geopolítico de nuestro país de cara al siglo XXI en el marco de esta crisis civilizatoria geopolítica como caracterizamos al principio de la charla. Yo creo que es un gran desafío, es un momento muy importante cuando enfrente lo que tenemos es el neoliberalismo más extremo, hay un proyecto de colonia, no de país del otro lado, y cuando está directamente en riesgo ya nuestra propia vida. Porque lo que propone la oposición en la Argentina es básicamente un proyecto de muerte. Así que bueno, hasta acá mis reflexiones, mis aportes, algunos desafíos. Les agradezco que me hayan escuchado. Espero en el próximo encuentro poder estar ahí con ustedes, compartir un mate ahora que ya a poquito las consecuencias de la pandemia van pasando, y estar ahí junto a ustedes. Así que les mando un fuerte abrazo y esperemos que tengan una excelente jornada de formación política de Colina Santa Cruz. Chao.